Bienvenidos nuevamente al canal, soy el historiador y les traigo una historia muy interesante sobre un personaje un poco polémico. Se dice que es uno de los más fuertes personajes de Marvel, pero dejemos que sea alguien más el que nos diga quién es. Oh my God! Juggernaut! I thought that was you! I should have worn my white pants! You probably get this a lot, but I am a huge fan! Uncanny X-Men 183, Thor 411, X-Men Unlimited 12. You know, it has always been a dream of mine to see my face reflected in your helmet as you charge at me with murderous intent. I don't mean right now. Sí, estamos hablando de Juggernaut, un antiguo soldado, luego mercenario, criminal profesional y aventurero. Tiene una altura aproximadamente de 2.8 metros, pesa 408 kilogramos, tiene los ojos azules y su cabello es pelirrojo. Prácticamente es indestructible. Tiene fuerza sobrehumana y es capaz de generar un campo de fuerza impenetrable a su alrededor, y su casco lo protege de ataques psíquicos. Todo inicia tras la muerte del esposo de Sharon Xavier, el investigador nuclear Brian Xavier. Ella se casó con el colega de aquel, el Dr. Kurt Marco. Este solía golpear a su hijo Cain, que a su vez maltrataba a su hermanastro Charles Xavier. El hermano de Juggernaut es el Profesor X. Cain se unió al ejército pero desertó en Corea. En una cueva encontró un gran rubí que la entidad demoníaca de Cyttorak había dotado de poderes y lo transformó como por arte de magia en un Juggernaut humano. Luego, unas bombas enemigas derrumbaron la cueva y lo enterraron vivo. Años después, Cain resurgió como Juggernaut, asaltó la mansión de Xavier y trató de matarlo. Luchó varias batallas contra los X-Men, a menudo junto a Black Tom o Tom Cassidy, que tuvimos la oportunidad de verlo en Deadpool 2. 15 years inside, it's funny what you're capable of doing. You know, I always thought there was a code, honor, friendship, something. But I had what you call an epiphany. I mean, you want to survive. Make friends with someone. Anyone but me. You feeling that? It's the fucking rush, man. It's the uncertainty. Look me in my eyes. I want to see it. Durante un tiempo perdió parte de su poder e hizo las paces con su hermano. Incluso tuvo problemas con Tom y se unió a los X-Men y a la tercera versión de Excalibur, pero en la Guerra Mundial Hulk se entregó a su naturaleza destructora, peleando una vez más con Xavier y recobró su pleno poder. Tiempo después, encarnado ya con los Thunderbolts de Luke Cage, se convirtió en Kurt Quebrantarrocas. La reputación de Cain como una fuerza imparable ganó la notoriedad de los dioses, cuando Loki lo teletransportó de Crossmore a Queens, donde Cain comenzó a hacer estragos. El objetivo de Loki, como siempre, era que Cain se enfrentara a su hermano Thor, lo que se produjo poco después. Sorprendentemente, Cain pudo vencer a Thor, pero la llegada de los nuevos guerreros le dio a Thor el tiempo que necesitaba para recuperarse y Cain estaba cubierto de metal fundido. Después de que el metal se enfrió, Thor llevó la prisión temporal a un asteroide en el espacio, donde dejó a Cain dentro de ella. Cain más tarde fue encontrado inconsciente por Spider-Man. El gobierno llegó poco después y lo trasladó a otra prisión. Cuando Spider-Man fue a las instalaciones para preguntarle a Juggernaut quién le había hecho eso, un nuevo Capitán Universo irrumpió en la habitación y afirmó que estaba allí para matar a Juggernaut. Spider-Man se enteró de que este nuevo Capitán Universo era un hombre llamado William, que quería vengarse de Juggernaut por arruinar su vida durante su pelea anterior con Spider-Man por Madame Web. Cuando William insistió en intentar matar a Juggernaut en lugar de arreglar las placas tectónicas debajo de la ciudad de Nueva York, como lo instruyó la Fuerza Enigma, el poder lo dejó por Juggernaut. Como Capitán Universo, Juggernaut reparó las placas que habían sido dañadas durante
el mismo alboroto que arruinó la vida de William, y se disculpó con él por arruinar su vida. Si bien los poderes de Juggernaut finalmente lo abandonaron, Cain aún conservaba un nivel de superfuerza. Se mudó a una granja en Utah donde vivió en paz y en algún momento se enteró de que Charles Xavier había muerto. Cuando Cyttorak envió su gema de regreso a la Tierra para encontrar un nuevo anfitrión para él, Cain fue una de las muchas personas en todo el mundo que escuchó su llamada. Decidió destruir la gema, tomó varias armas y contrató a Vanisher para que lo llevara al templo de Cyttorak en Tailandia, donde descansaba la gema. Llegaron justo cuando los X-Men y muchos otros luchaban por la gema. Cuando Vanisher se teletransportó, Cain luchó contra los mercenarios y sacó a Mankiller del templo. Luego dirigió su atención a los X-Men atacándolos y exigiéndoles que admitieran que habían matado a su hermano. Cain solo dejó de atacarlos cuando Northstar le dijo que fue Cíclope quien había matado a su hermano. Cain estaba a punto de destruir la gema que acababa de encontrar cuando fue atacado por Coloso, quien también quería destruir la gema, pero pensó que quería su poder para sí mismo. Lucharon hasta que Living Monolith reclamó tanto la gema como el poder de Juggernaut para sí mismo. Tiempo después, Juggernaut se vio atrapado en el limbo. Era un Cain impotente que arrastró su armadura mientras trataba de encontrar una salida. Finalmente pudo salir del limbo y entró en Crossroads, donde sacrificó su armadura para llegar a casa. Después de recuperarse por completo, Cain estaba decidido a recuperar sus poderes como Juggernaut y fue a un santuario olvidado dedicado a Cyttorak en Budapest. Luego fue a la forja de Cyttorak en las montañas de Corea del Norte, donde un herrero estaba forjando algunas bandas carmesí de Cyttorak con la esperanza de convertirse en el nuevo anfitrión del demonio. El herrero, al darse cuenta, atacó a Cain, pero Cyttorak unió a Marco a las bandas dándole una nueva armadura. Cain luego entró en una instalación de almacenamiento dirigida por la ONE, donde se guardaban los restos de la gema de Cyttorak. A pesar de que la gema estaba en pedazos, las piezas aún contenían poder, lo que le permitió a Marco recuperar sus poderes. Sin embargo, durante una reunión con Cyttorak, Marco le dijo que ya no trabajaría para él y que no estaba vinculado a él debido a su armadura hecha de bandas de Cyttorak que se encuentran en la Tierra. Marco luego le juró no trabajar más para dioses o locos. Unos meses más tarde consiguió un trabajo para Damage Control, ayudando a remover escombros y derribando edificios que necesitaban demolición. Después de que adolescentes sin hogar le arrojaran piedras, descubrió que uno de los adolescentes, llamada Diesel, tenía poderes después de ser obligada a retroceder por un campo de fuerza. Cain asumió que Diesel era una mutante y la buscó, creyendo que necesitaba ayuda. Después de otros enfrentamientos con Diesel, Cain se dio cuenta de que su poder era la capacidad de ralentizar las fuerzas cinéticas. Cain luchó contra ella hasta que se agotó. Luego perdió el control y se estrelló contra una pared, enterrándose a sí mismo y a Diesel bajo los escombros. Marco la desenterró y la llevó al hospital de Bellevue a recuperarse. Allí, Marco se enteró de que Diesel no era una mutante, sino que obtuvo sus poderes por un accidente no especificado aún. Juggernaut trató de irse con Diesel, pero descubrió que el calabozo era en realidad un helicarrier de S.H.I.E.L.D. convertido en prisión. Juggernaut luego se enteró de que el calabozo estaba respaldado por el gobierno y por lo tanto Juggernaut no podía eliminarlo legalmente. Para proteger a Diesel del encarcelamiento y la experimentación, la convenció de admitir que era una mutante y pedir asilo en la nación de Krakoa, solo para mutantes. Días después de asegurarse de que Diesel llegara a salvo a Krakoa, a Zola y a Primus a restaurar Quicksand, usando restos de ella recuperados por Damage Control. Juggernaut convenció a Quicksand para que no atacara a Zola
y en cambio lo ayudara a asegurarse de que los prisioneros sobrehumanos no fueran maltratados. Juggernaut es técnicamente inmortal, ya que su envejecimiento está completamente detenido, es inmune a todas las toxinas, venenos y enfermedades existentes. No tiene la necesidad de comer, beber, dormir o respirar. En muchas religiones estas propiedades son asociadas con deidades. Como podemos ver, Juggernaut tuvo una vida bastante atareada, bastante complicada, su poder mal habido se le subió mucho a la cabeza, literalmente. Tuvo sus momentos de recapacitación, pero su sed de poder y de destrucción nunca le permitieron regresar a una vida normal, por así decirlo. Esta historia nos deja dos moralejas. Una es que no permitas que los dones que tengas, los superpoderes que tengas, que se te suban completamente a la cabeza hasta perder el control. Y el segundo, nunca aceptes tratos con seres oscuros o demoníacos. Ya se los he dicho varias veces. Si te gustó esta historia, regálame un like y no se te olvide dejarme un comentario de qué te pareció la historia de Juggernaut. Y ya que estamos por aquí, me gustaría que hiciéramos un trato. No es un trato demoníaco. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y dale a la campanita para que puedas seguir viendo muchas más historias de las que tengo preparadas. Yo soy el historiador y nos vemos en una próxima historia.